Jóvenes, antes que descarguemos lo ISO o antes que empecemos a instalar, lo que vamos a hacer es crear una tarjeta de red en el VirtualBox. ¿Ya? Y después seguimos con la instalación. ¿Ya? Entonces, en el VirtualBox, en las preferencias de VirtualBox, en preferencias, les va a aparecer una pestaña que se llama red. En las preferencias, activo, preferencias. Ya. Y le dice red. Bueno, la versión que tengo yo como en Mac OS aparece en forma, ¿cierto?, horizontal. A usted le aparece en forma vertical en Linux. Ya. Y ahí lo que le va a aparecer por defecto puede ser que tengan una red creada, red NAT. ¿Ya? Esa que tengan, elimínenla. La que tengan ustedes creada. Yo tengo otras porque voy ocupando distintas redes para distintos laboratorios. ¿Ya? Entonces es importante que la eliminen. Por clic derecho, eliminar. Eliminen esa red NAT. ¿Ya? Preferencias y red. Elimínalo. Y creamos una nueva. Eso primero. Y luego hacemos la máquina. Eliminan la red que tengan, la red NAT, y crean una nueva. ¿Ya? En el botón más le va a decir NAT Network o red NAT y la vamos a editar. O sea, doble clic, le dan un nombre que ustedes quieran para que la identifiquen después. ¿Ya? Le cambian el nombre a la red y la idea es que las máquinas virtuales que vamos a crear las vamos a agregar a esa red. Entonces para nosotros va a ser un mundo individual cada una de nuestras máquinas, ¿ya? Pero van a poder salir a internet, pero van a estar en nuestro propio laboratorio. Entonces es como una red híbrida la que estamos haciendo, ¿ya? Seguramente alguna vez habían ocupado como NAT o como puente, ¿cierto? Puente salen, ningún problema en la red local. NAT salen a internet, pero no a la red local. Esta es una mezcla de ambas, ¿ya? Entonces le dan un nombre a la red que están creando ustedes. Te lo voy a llamar seguridad Talca. ¿Ya? Y cambiamos el segmento de red. ¿Ya? El segmento de red que tienen es una máscara 24, le aparece la 10020, ¿ya? O alguna similar, y la cambiamos a la 192.168.0.0, máscara 24. Y habilitamos soporte para IPv6. Esos dos cambios, nada más. Entonces le damos el nombre que ustedes quieran a la red, que ustedes quieran, cambian el segmento de red 192.168.0.0 máscara 24, 024, y habilitan IPv6. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo. Entonces le va a quedar una red hecha, ya que tengo dos redes más, y todas las máquinas las vamos a meter después a esa red, una vez que las vamos creando. Ahí está la configuración. 192.168.0.0, nada más. Ya. ¿Cuál ISO tienen descargado ya primero? Para que hagamos una máquina primero. ¿El Windows 7 o el Kali? Ninguna. No. ¿Quién me tomó? ¿A mí no? Yo también a Debian. Es mejor Debian que... Porque tiene Fedora. ¿Ah? ¿No funciona? Ah, pero aquí... No, aquí hay que meterse un navegador que se llama Nautilus. Ya, el Nautilus lo tiene. No, pero era del Explorador de archivos. Entonces, máquina virtual, le da un nombre, Windows 7 32 bits, el ISO que tenemos, el que descargamos, y 2 GB de RAM, 2048.
2 GB de RAM, disco duro VDI, son discos de VirtualBox, y 40 GB. Reservado dinámicamente, ¿cierto? Para que no se tengan que llevar los 40 GB. $40 GB. Y tengan la precaución, sí, de cambiar la tarjeta de red antes de iniciar la máquina virtual a la red NAT que ustedes crearon. Entonces, red NAT a la que crearon hace un rato atrás, y en avanzadas, en la misma tarjeta de red, despliegan avanzada y le dice modo promiscuo. Por defecto les dice denegar. Lo habilitan, permitir todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el modo promiscuo en realidad en las tarjetas de red ahí? Simplemente está activando una especie de cortafuegos. Entonces me va a bloquear puertos TCP. Nada más que eso. ¿Ya? Usted preguntaba por las tarjetas en VMware. En VirtualBox te quedan siempre tarjetas genéricas. Intel. Todas son Intel o Realtek. Entonces por eso no puedes trabajar con otra tarjeta. En VMware, si no está en el listado, tú la puedes agregar. Le bajas el modelo de tarjeta que necesitas y te la emula más real. Entonces, Red NAT, ¿cierto? La máquina virtual. Modo promiscuo, permitir todo. Ahí si después quieren ser más ordenados con las máquinas virtuales, las pueden agrupar. Las van agrupando, ¿cierto? Entonces las dejan ordenadas por taller. Eso es con el Windows 7. Ni siquiera lo hemos instalado todavía. Para el Kali Linux, ¿cierto? Vamos a anotar las indicaciones del Kali para que ya lo tengan descargado, lo pueden hacer. Los que no, lo hacen un ratito más. Nos pregunta qué tipo de distro es. ¿Qué distro será Kali Linux? Es un Linux, pero ¿qué tipo de Linux? Es un Debian, ¿cierto? Por lo tanto, cuando elijan Kali Linux para instalar, podemos tener las siguientes opciones. Si yo lo elijo como Debian 64, va a funcionar. ¿Y qué pasa si lo elijo como Ubuntu 64? Va a funcionar más limitado. Va a funcionar igual, porque son basados en Debian. O sea, da lo mismo si yo lo hago como Debian 64 Pero, por ejemplo, o como Ubuntu 64. y las versiones Asenia, Krusty, hay otras Xeon, parece, ahí no hay problema. Aquí no hay problema porque como este es un emulador, en realidad se adapta a la distribución. Entonces, lo puedo hacer como el Kali Linux, como Ubuntu 64 o como Debian 64. ¿Por qué le menciono la elección? Porque en algunas versiones de VirtualBox no viene, por ejemplo, Debian. Y viene, claro, o viene otro Linux, dice. O por ejemplo, en VirtualBox no aparece, en algunas no aparece Red Hat. ¿Y cuál sería el más parecido a Red Hat? CentOS. Entonces ahí uno va tratando de ajustarse según el kernel, en realidad. ¿Ya? Así que, o Ubuntu 64 o Debian 64. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Ya? Yo lo voy a hacer como Ubuntu 64. ¿Cuánta RAM tendría que tener Kali Linux? 4096. Lo ideal es que tenga 4 GB. ¿Ya? Si no, 2 GB. Entre 2 y 4. ¿Ya? Ahora, depende de los equipos como estemos, ¿cierto? Con 4 GB, cero problema. 4096.
4096. El disco duro, de la misma forma que el Windows 7, tipo VDI, reservado dinámicamente, y el disco también lo vamos a dejar de 40 GB. 40 GB. Lo otro que tengo que hacer también, a considerar, es la tarjeta de red. La tarjeta de red tiene que ser también red NAT, tiene que estar conectada a la misma red que creamos y en modo avanzado, el modo promiscuo, permitir todo. Ya. ¿Qué nos falta? Algo más importante todavía, es las máquinas virtuales. Tenemos que montar el ISO, por cierto, no tenemos el ISO de instalación. Como todavía no estamos listos, bueno, los que están listos sí lo pueden hacer, el resto de los compañeros lo va haciendo, que es que le carguen el ISO correspondiente, ¿ya? Tanto el Windows 7 como al Kali. Configuración. No, el acelerador de pantalla. mi pantalla no es necesario porque para lo que vamos a ocupar necesita 16 megas de gráfico, ¿ya? Se adapta a lo más básico. Y le cargan el ISO. ¿Cómo cargan el ISO? Almacenamiento, ¿cierto? Unidades de CD. Y cargan el ISO correspondiente según lo que necesiten, ¿cierto? Ahí yo voy a buscar mi Windows 7 y en el Kali, la versión de Kali Linux una vez que la haya descargado. Para Windows 7 y para Kali Linux. Ya. Ahora la otra, claro. Ya. Con respecto al Windows 7 no hay mucho que hacer. El Windows 7 el asistente lo hace casi todo solo, ¿cierto? Si el Kali donde mover algunas cosas. El Kali Linux. ¿Me conviene el Excel de Windows? Lo formateé de acá. Son los computadores que son Está en Expat, sí, voy a estar en Expat. Se me toma el problema de los computadores, por ejemplo. Pero tiene que entrar a Dios la configuración de PC. Pero tiene que iniciar el PC antes que arranque el PC. ¿Ha entrado alguna vez Dios? No. Puede ser fuera de claro, cuando está arrancando, buscar con qué tecla arranca en Dios. Porque hay que modificar el valor de inicialización. Prueba con el No, no más. claro, de hecho en la plantilla no lo deja hacer. Sí, está Dice normal. que no se puede montar. Los 40 libros, eso no No, el Windows 7. Tal vez si tengo una reunión
Muchas gracias. ¿Cuál tenía? Tenía el gas que fue el chino es el del Ah, muy lento, tenía que buscar todo lo que y este ahora el MIT de la facultad acá de la Universidad de la Frontera de Santiago. Lo tenía ahora andando y con suerte andaba nada, la batería. ¿Todavía lo tenéis con todo el No, no, está bien, está bien. Está abajo. Oye, ¿y qué es eso? Toma. ¿Quién quiere la... ¿Quién quiere un aglomerado? También parece que es una versión con el Duque. ¿Pero dónde? Ya, ahí vamos a entrar en los paquetes. La idea es que instales Genome, con el bibliográfico, desactivas el otro bibliográfico de XFC, sí, desactivas el otro, y para abajo instales todo. Yo lo instalé todo. Ahora, si no lo he instalado ahora, después que actualizar, instalarlo igual a mano. Claro, se demora casi lo mismo. Miren, desactiva el XFC, el bibliográfico, o activa el Genome. Eso. Y para abajo, para todos los paquetes que vienen, instálate con la herramienta. Todo. Ahora, se demora un poco más, ¿no? Pero te deja el sistema operativo completo. No, continuo. El escritorio gráfico se cambia y abajo toda la herramienta. Bueno, instalamos, no las vamos a ocupar todas en el semestre, pero igual deja el Kali completo. Porque son herramientas de todo tipo. El escritorio gráfico lo cambias por Genome y la herramienta para abajo de esas herramientas instalas todo. Hay herramientas que dicen de exploración, de base de datos, de aplicación. Instala todas las que puedas. Esa es la opción. O la otra es que no instalemos ninguna y después cuando necesitemos tenemos que instalar cada una. Yo prefiero dejar el Kali listo, lo dejas preparado.
y después ponerle C una tarjeta carácter debería tomar. En el VMware sí. Ah, perfecto. Claro. Ya, profe. Ahora sí, toman ¿Cómo fue el genoma? video para que lo revisemos después, la instalación. ¿Ya? Los que quieran hacerlo después en la casa. Algunos ya van bien adelantados con la instalación, están casi listos. Para que descansemos por lo menos en una hora. Ya. Aquí se tiran con el idioma que quieran. Esperanto, ¿cierto? Arameo. Ya. A los que les gusta otro idioma. Italiano. Ya. Ya. Si no les recuerden que como trabajamos aquí en modo consola, a veces no les toma el mouse, hacenlo puro con el tabulador, ¿cierto? Puro teclado, tabulador van saltando de pantalla. Idioma. ¿Ya? Ubicación, ¿cierto? Chile. Teclado latinoamericano, importante, ¿por qué letra? La ñ, UTF-8. ¿Ya? Ahí me detecta ya mi hardware, me hace una emulación el VirtualBox, lo más parecido posible al hardware real. Y lo que está bajando ahí en realidad son los paquetes iniciales en la RAM de instalación o paquetes .dev. Un Debian cualquiera, ¿cierto? Un Ubuntu cualquiera. Hasta ahí. Un cualquiera. Claro. Recordar también que las tarjetas de red en Linux tienen un nombre distinto, se llaman las ETH, ¿cierto? ETH, que representa Ether. Son M03. Claro, ETH0, ETH1, claro que se llaman las tarjetas. Cuando nos preguntan el nombre de la máquina, ¿qué nombre? El que queramos, ¿cierto? El nombre que queramos, siempre y cuando no sea el mismo nombre que la madre Windows 7, para no confundir las máquinas en la red, ni el nombre del usuario nuestro, ¿cierto? El nombre que usted quiera. ¿Ya? Entonces, nombre de máquina, ¿cierto? La vamos a llamar esta seguridad 1. O el nombre que usted estime conveniente. El dominio, ¿cierto? Como nosotros vamos a trabajar en un dominio local, en una corporación, ¿cierto? Local, puede tener cualquier extensión en realidad. Aquí me dan como ejemplo que puede ser la extensión .com, .net, .org, pero nosotros como vamos a trabajar en un dominio interno, por extensión le dan .local, ¿cierto? ¿Y qué nombre debe tener el dominio? Puede ser un dominio ficticio, incluso puede ser un dominio real que exista, da lo mismo acá. Yo le podría poner inacap.local, ¿cierto? Cisco.local y va a funcionar igual, ¿ya? Si no le puso nombre dominio, ¿qué pasará con el taller? ¿Va a funcionar o no? Funciona igual, ¿cierto? Va a dar lo mismo porque es un grupo de trabajo, ¿cierto? Máquinas de grupo de trabajo. Seguridad .local. Nombre de usuario, o sea, nombre completo del usuario, aquí sí puede ser nombre y apellido. Cuando nos preguntan por nombre de username, no puede tener espacio, ¿cierto? Acá me permite mayúscula. Sí, ¿me permite espacio? Sí. El nombre del usuario, ¿cierto? Es el nombre real, que más que nada para que se muestre en pantalla. Nosotros vamos a trabajar con otro usuario, ¿cierto? Con Rod. Entonces aquí le voy a dar mi nombre. ¿Ya? Este es el que importa. Este sí, ¿cierto? Este es el que no debe tener espacio. Este es el que no debe tener ciertos símbolos. Ese va a ser con el que vamos a iniciar sesión. ¿Ese es el nick? El nick, claro. El otro es descriptivo en realidad. ¿Ya? Este es el nombre que van a tener las carpetas, ¿cierto? O el home dentro del sistema operativo. Por eso no puede tener ningún tipo de espacio, ni tipo de letras mayúsculas, ni combinación de mayúsculas y minúsculas. Lo más sencillo posible. Tampoco le puedo poner por nombre Rod, ¿cierto?
porque un ROT ya existe. Ni Tor tampoco parece. Tor tampoco, claro, como nombre de usuario. Tor ni ROT. Se acostumbra que las distribuciones Linux de seguridad, el nombre de usuario por defecto es ROT y la contraseña Tor, pues invertido, viene predeterminado. Cuando encuentran algún OVA por ahí, de repente hecho, una máquina descargada, se dan cuenta que es ROT, Tor. Bueno, la contraseña, ¿cierto? Aquí apliquen seguridad, ya que estamos en la asignatura seguridad. ¿Ya? 1, 2, 3, QWERTY. Leica 666. Apliquen una contraseña ahí, ¿cierto? Un poquito segura. ¿Ya? Una hora. Ya, en un momento de la instalación les va a preguntar por la ubicación geográfica del país que seleccionaron. En este caso, ¿cierto? Continental, Santiago, Chile. Se dan cuenta que es bastante amigable la interfaz de Kali Linux, no, para nada complicado. Ya. Y aquí hay unas partes que ya varios la pasaron. La instalación, ¿dónde se instalaba en realidad? ¿Cierto? ¿Qué ocupábamos ahí? Todo el disco. ¿Cierto? Que se instale en todo el disco, en toda la partición de 40 GB, en la cual la va a dividir en 3 partes. ¿Sí? Ya cuando tenemos un poquito más de experiencia, hacemos una partición a mano y dedicamos cuánto espacio disponible va a tener cada una. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un repaso un poco de Linux para saber cuáles son las particiones. ¿Cierto? Me toma mi disco de 40 GB aproximadamente, todo el disco, la primera opción. ¿Ya? Y específicamente va a crear 3 particiones. El home, ¿cierto? Que es la carpeta personal de los usuarios, donde va a tener el mismo nombre del usuario que creamos, en mi caso Rodrigo. Va a crear otra que se llama raíz, y donde va a estar instalado las carpetas sistema operativo, ¿cierto? var, etc, bin y todas esas carpetas. Y va a crear otra más. ¿Qué otra partición crea? De intercambio swap. La swap. ¿Y qué es la swap? ¿Qué hace la swap? Es una memoria virtual. Exacto. Y esa carpeta, perdón, ese espacio de disco duro es igual al tamaño de RAM que tiene. Por lo tanto, mi máquina, por ejemplo, si yo la máquina Linux, en un principio la dejé con 2048 de RAM, más la swap le va a sumar 2048 más, va a tener 4096, ¿cierto? Y agregarle más memoria RAM. Esa es una de las gracias que tienen los sistemas Linux, que a mí me gusta bastante, que se hace esta partición en un principio. En Windows lo puedo hacer, se llama memoria virtual, No son archivos de pero hay que hacerlo después, ¿cierto? No son archivos de paginación. Paginación, post-instalación. ¿Ya? Aquí se hace preinstalación. Entonces me dice, elija la partición para novato. O sea, me va a hacer la partición home, la partición raíz y la partición swap. Automáticamente. Me va a adecuar las particiones según el tamaño disco duro. Entonces le digo, continuar. De ahí van a empezar a aparecer. Entonces me va a dejar una aproximadamente de 4 punto algo gigabytes, que eran, ¿cierto?, el doble que tenemos en RAM. Me quedaron disponibles 38 y algo, ¿cierto? Y el resto va a ser la carpeta. Listo, no pensé mucho ahí. Me hizo son las particiones. ¿Ya? Me muestra las particiones, ¿cierto?, que se van a crear. Intercambio, home y raíz. Y me pregunta si quiero ya empezar el particionado. ¿Qué le digo? Que sí. Le digo, finalizar el particionado y escribir los cambios. E incluso me pregunta una vez más, ¿cierto?, si estoy seguro. ¿Está seguro? ¿Desea escribir los cambios? Sí. La memoria intercambio, la memoria swap, que en realidad no hicimos mucho, fue para novatos, y empezamos el formateo. Muy bien en su instalación. Claro, o sea, si vemos la evolución que he tenido desde Backtrack en sus primeros años a las versiones de Kali Linux, está hecho para novatos, ¿cierto? Está cada vez más cercano a cualquier usuario que lo pueda hacer. La primera instalación de Backtrack era manito, comando, ¿cierto?
olvidado la tarjeta de video, todo eso. Feliz es. Claro, eso es todo mano, todo manual. Se equivocó en un paso, vuelva a la instalación inicial. ¿Ya? Es bueno por una parte que esta herramienta se masifique. Es bueno. Era como Arch Linux, parece. Claro, y más antiguo, si nos vamos un poquito más de historia, estaría Mandrake, Canopix. Canopix se instalaba en 10 disquetes, Sí, de Cloud Canopy. año 94. 94. Windows 95, edición de. Claro, hoy día si comparamos la interfaz de instalación versus un par de años atrás, Windows, por ejemplo, 3.1 lo instalaba en Windows 95 lo instalaba en 14 disquetes. Eran 14 disquetes de instalación y generalmente el disquete número 3 estaba malo. Tenía que instalar disquete por disquete. Salió un disco. Así que cuando usted salía con su instalación andaba con una mochila con disquete, ¿cierto? 14 disquetes. Después salió el CD. El 13 se echaba a perder. Después salió el CD 400 megas. Claro. Después aparecieron los CD, los CD regrabables. Después aparecieron la memoria USB, las primeras que eran de 2 megas, 4 megas. Valían 40.000 pesos. 2 megas. Y así fue evolucionando. Pero en un principio el soporte magnético, el disquete era de 3,14, después 5,12. Sentado con los audífonos le pasaba el imán, adiós, dije. Ese gran problema de los instaladores en esos años, tanto de Linux como los instaladores de Windows, los disquetes. Muchos disquetes fallaban en instalación. De ahí fueron bastante visionarios en dejar paquetes. Es decir, que tuviese un solo instalador, base, y después todo lo bajaras de la red. Pero con internet solamente. A 56 kilobits por segundo. Eso equivalía aproximadamente a velocidad actual que una canción, un archivo MP3, promedio de 3 megas, se bajase aproximadamente en 45 minutos. 3 megas, 45 minutos, bajarse, descargarse. Hoy día 3 megas es casi instantáneo, un clic y baja. ¿Usted ha ocupado el Edulino que hizo todavía en Chile? Sí, lo he visto por ahí, sí. Para Cuando proyectos. salió en su tiempo, me demoré medio día. Ya. En una de las partes, ¿cierto? Pregunta por el gestor de paquetes, ¿cierto? Que es la herramienta que nos va a permitir instalar los programas para el Kali Linux, y nos pregunta si estamos tras un proxy, ¿cierto? Aquí no estamos trabajando en forma casi transparente y no hay ningún proxy, ¿cierto? Eventualmente que nos permita hacer navegación. Si pasamos por un cortafuegos camino acá, que es el que permite la ingreso salida de paquete, ¿ya? Pero en este caso, como no tenemos ningún proxy, en blanco. Ah, en el Wii. Les pregunta qué escritorio gráfico elegimos. Gnome. Gnome. Así que nosotros vamos a estar todos analizados por el mismo escritorio. Ahora, si alguien eligió, por ejemplo, Mate, ningún problema. Le va a costar un poco más buscarlo, la herramienta o menú. Y luego, ¿qué necesitamos instalar? Entonces aquí vienen todas las categorías de programa, ¿cierto? Que podríamos trabajar. Y vienen, por ejemplo, vienen herramientas que son sniffing o spoofing, que son herramientas de escucha, ¿ya? Y dentro de esa herramienta está, por ejemplo, WebChat. Si yo quiero analizar tráfico, selecciono herramientas de sniffing. Post-explotación son las herramientas que me permiten a mí generar, después de trabajar como Red Team, ¿cierto? Generar informes. ¿Qué fueron lo que encontré en una red? Forensic son para hacer análisis de datos, por ejemplo, para ver datos si fueron manipulados, también llamado esteganografía. Este archivo fue duplicado,
esta foto corresponde a este celular, por ejemplo, o ese tipo de uso. Reporting, generador de informe. ¿Ya? Análisis de vulnerabilidades es el que se hace en la primera etapa como routine, ¿cierto? Cuando analiza una red. Empiezo a ver fallos de puerto, ¿cierto? Nombres de equipo, etc. Web Application, netamente, back de programación. Los APSS, ¿cierto? Ver errores de cajas de fuentes, de validaciones, ¿cierto? Errores de código. Database, como su nombre lo dice, inyecciones, SQL y vulnerabilidades de los gestores de base de datos. De todo tipo, aquí viene, de todo tipo. Oracle, SQL Server por el lado de los pagados, Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite, Firebird, de los libres, tanto para móviles, para servidores y otros. Password Cracking, el nombre lo dice todo, ¿cierto? Descifrado de contraseña, ¿cierto? En distintos tipos de algoritmos, MD5, SHA, RSA, ¿ya? Y wireless, herramientas para análisis inalámbrico. Esta herramienta wireless, aquí cuesta un poco trabajarla en una máquina virtual, ¿ya? De hecho, el compañero acá me decía hace un rato atrás que no les toma la tarjeta de red. Si quieren ocupar Kali Linux para hacer análisis inalámbrico, ¿cierto? Para ver clave y todo eso, tiene que ser instalado en el PC, no en una máquina virtual. O en modo Live CD. Funciona. En la máquina virtual no funciona porque no reconoce, aunque tengamos una tarjeta inalámbrica instalada en nuestro equipo, no la reconoce como tal, y la reconoce como una Realtek genérica. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Entonces no me encuentro tarjeta inalámbrica, ni algunos tipos de componentes como iCrack, ¿cierto? No funcionan. Entonces el único pero, Live CD, ¿cierto? O lo otro sería virtualizarlo en VMware, en el otro programa. Que ese sí reconoce mi tarjeta inalámbrica. ¿Ya? Ah, esto, si usted tiene un notebook por ahí en desuso, un notebook viejo, instálele Kali Linux y ocúpelo a eso, ¿no es cierto? No hay muchos recursos que necesita. Entonces, post-explotación, acá forensic, pinchemos las herramientas que necesitemos. ¿Ya? Wireless, ¿cierto? La vamos a pinchar. Ingeniería reversa para hacer post-explotación, para obtener datos inversos. Es decir, una red que ya está funcionando, quiero ver cómo se creó la red, ¿cierto? Cómo se creó los accesos. Explotación, pruebas. Ingeniería social. Esto es una herramienta también que se usa harto, llamada telefónica, ¿cierto? Preguntando nombres de personas, haciéndose pasar por otros. ¿Ya? Y estaríamos. Ahora, si quiere instalarlas todas, ningún problema. Se demorar un poco más de tiempo, pero yo creo que alcanzamos durante la hora. Eso de llamadas telefónicas como antes. A ver, ingeniería social. La ingeniería social.